¿Te has preguntado alguna vez por qué hay muchos católicos que solo están bautizados, pero no están evangelizados ni convertidos como debería ser? La respuesta a esta pregunta es amplia y la responsabilidad recae en muchos autores. En la mayoría de los casos podríamos decir que se debe a que los padres y los padrinos no han cumplido o no hemos cumplido nuestra responsabilidad o nuestro compromiso o promesa que hicimos el día del bautismo de nuestros hijos o de nuestros ahijados. Esa promesa no se cumplió y más bien con el correr del tiempo se olvidó. Para muchos fue más bien que salieron del compromiso cuando debió haber sido lo contrario. Se descuidaron. Entonces, ¿qué sucede? Estos niños y estos ahijados, estos ahijados fueron creciendo. Entonces podríamos decir que, en segundo lugar, estos niños fueron creciendo sin conocer la doctrina católica, sin conocer la iglesia, sin conocer para nada su fe. Por lo tanto, su fe no creció para nada. Ellos se hicieron expertos, muy profesionales en muchas ramas, pero en las cosas de Dios son novatos. Y estos son los que se convirtieron o se convierten en católicos ritualistas. Ellos también, por su parte, no pusieron nada por su propia cuenta, por aprender más de la iglesia, por conocer la doctrina, por conocer su fe. No se preocuparon por su propia cuenta. Entonces se convirtieron en católicos ritualistas. Van de vez en cuando a la iglesia, los domingos, o son católicos nominales, de nombre. Católicos de misa, nomás de domingo. Son cristianos durante los actos litúrgicos, durante las ceremonias ritualistas en la iglesia, pero fuera del templo se desenvuelven como cualquier pagano en todo el sentido de la palabra. Ellos dicen ser católicos, pero en realidad no lo son. Ellos tienen nomás una idea de Jesús, una información de Jesús. Esto es gravísimo y está sucediendo en muchos casos, en muchos lugares en la Iglesia Católica. Entonces, podríamos decir que estos católicos llegaron nomás o llegan después a ser adultos, nomás visitan a la iglesia y van nomás a sacramentalizarse. Ejemplos claros, por ejemplo, muchos jóvenes se confirman, no digo que todos, pero en gran parte me atrevo a decir que un buen número se confirman, por ejemplo. Y muchos jóvenes desaparecen de las iglesias, se van, ya no se les encuentra. No es general, como vuelvo a decir. Reconozco que hay muchos jóvenes que sirven, que se entregan, pero en la gran mayoría de los casos, desde mi propia experiencia pastoral, he observado eso. Que pasa lo mismo, muchos creen que han salido del compromiso. Hacen la primera comunión, hacen la confirma, incluso de ese fuego del Espíritu Santo que debieron haber sentido el día de su confirmación. No lo sintieron, no sintieron para nada. No se convirtieron en testigos de Cristo, cuando se supone que después de la confirmación nosotros vamos a dar testimonio de Jesucristo, vamos a anunciar a Jesucristo, vamos a evangelizar a otros. Pero no sucede así, no sucede así. Muchos jóvenes desaparecen de las iglesias, muchos se casan, pero no saben lo que significa el sacramento del matrimonio. Da lástima, pero hay muchas parejas jóvenes o adultas que cuando están contrayendo matrimonio no saben ni lo que van a contestar, porque no están concentrados en el sacramento, no les importa el sacramento, lo hacen nomás como un acto social. Están pensando en la recepción, en recibir a los invitados, en las otras cosas materiales y pasajeras, pero de lo esencial se olvida, porque esa promesa que se deben de hacer mutuamente como novios
no lo hacen como consciente. Ellos están pensando en lo material. Esos son los católicos ritualistas, católicos de domingo, católicos sacramentalistas, católicos por tradición, no más que porque mi abuela era católica, yo soy católico. No están convencidos. Y el otro punto muy importante, puedo decir que es el más importante, que resume todo, es que muchos de estos católicos nunca han tenido una verdadera experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Este punto es clave, es fundamental, porque si no sucede eso, vamos a tener en número mayoría de católicos, pero no católicos convertidos, solo nomás bautizados, sacramentalizados, pero no convertidos ni evangelizados como debe ser. Entonces el encuentro personal con Jesucristo debe de suceder en cada católico. Por estas y otras razones que seguiremos abordando en los próximos videos, es que tenemos muchos católicos solo bautizados, pero no evangelizados. Que Dios te bendiga, hermano. Esté pendiente al siguiente video que estaremos difundiendo para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y recuerda, Dios te ama, así como tú eres. Bendiciones.